Iglesia, buenos días, que Dios me los bendiga y que el Espíritu Santo nos ilumine a través de nuestro Señor Jesucristo para este tema y lo podamos entender. Está fácil y se llama las obras de la carne. No vamos a dar sino las obras de la carne, porque el título aquí en la Biblia dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu, pero nos interesa conocer las obras de la carne. Entonces vamos a leer en Gálatas 5, 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales amonesto, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Padre, te damos gracias, bendito Rey, en esta hora, en el nombre de Jesús, y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu, te alabamos y te glorificamos, Señor, y ponemos esta palabra en tu presencia, para que todo se haga bajo la voluntad del Espíritu Santo, porque sabemos que la carne se levanta, se opone contra él, pero aquí estamos, Señor, para aprender y poner en práctica todo lo que vamos a escuchar, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la palabra. Mire que vamos a ver las obras de la carne, porque el fruto del Espíritu usted lo conoce, y nos va a dar mucha enseñanza. Entonces, las obras de la carne son en contra de la vida cristiana o de tu vida espiritual. La palabra en griego sar termina en X, carne, opuesto al alma, naturaleza humana. Entonces vamos a comenzar a detallarlo, porque de pronto usted coge y lee, pero usted no de pronto se ha sentado a mirar punto por punto qué significa. Entonces vamos al primero que aparece, es adulterio. De 17 obras de la carne que hay aquí, hay otras más. Los que practican esto no heredarán el reino de los cielos. Por eso dice: el que practica el pecado, su padre es el diablo. Primera de Juan 3, 8. Y 5, 18 ahí de Primera de Juan dice que los nacidos de nuevo no debemos practicar el pecado para que el diablo no nos toque. Entonces miramos, primero, mire que Jesús, el adulterio lo hay físico y lo hay espiritual. Porque no solamente físicamente, pero mire que la ley, el que encontraban en el hecho de adulterio lo mataban a piedra. Por eso digo que en la ley era si lo encontraban, si no, estaba pasando como si nada pasara. Pero aquí en la gracia, mire lo que Jesús dijo con respecto al adulterio. Jesús y el adulterio. Mateo 5, 27 al 28. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿A dónde lo hiciste? En tu mente. Ni te acostaste, ni de pronto le dijiste nada. Solamente con mirarla y codiciarla, estabas violando el último mandamiento de la ley moral de Dios. No codiciarás la casa de tu vecino, ni la mujer de nadie. ¿Cuánta gente codicia? Tienen la mujer y están codiciando otra. O tienen el hombre y andan codiciando otro. Entonces, obras de la carne, el adulterio. En la parte física,
pero vamos a leerla también en la parte espiritual. Porque de pronto usted se está cuidando mucho de no cometer adulterio con la vista. Pero ¿qué tal que usted está adulterando la palabra? Está en el mismo plano que el otro. Segunda de Corintios 4:2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. ¿Quién es el astuto? Satanás. Hombres astutos y mujeres astutas. Predicadores astutos. Con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hay un evangelio encubierto con los que se pierden, no les hablan la verdad. Pero sí, nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás es este Dios con minúscula. Él cega las mentes para que haya un evangelio encubierto con los que se pierden. Entonces, segunda de Corintios 4:2-4 lo encuentras en la Sagrada Escritura. Este adulterio es espiritual, se hace por medio de la palabra. Entonces tú como pastor, como líder, cuidándote de no codiciar con el ojo, pero estás cometiendo el adulterio con predicar un evangelio adulterado, el que agrada a los hombres. ¿Y sabe cómo dijo Pablo? Anatema, maldito todo el que predica un evangelio diferente al que ya está escrito. Aprendamos cada día más. Y vamos a probarlo para que vea que se puede adulterar. Vamos a primera de Pedro 2, del 1 al 3. Desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cuál es la leche que está hablando la palabra? Si está adulterada, no te sirve de nada. Aunque te hayas cuidado de no ver mujeres, está codiciando, pero si estás en el evangelio adulterado, de nada te sirve. Hay que cambiar totalmente. Llevar la verdad con un evangelio preciso y conciso, sin quitarle ni ponerle. Lo que diga la palabra, eso es. Si te dice que tienes que casarte, cásate. Y si te casas y te dicen que no tienes que tener otro, hazlo. Y quitar la fornicación que viene, que es la segunda. Entonces ya miramos, adulterio, obra de la carne. Lo hay físico y lo hay espiritual por medio de la palabra, adulterada. Claro que nos quedó. La otra es la fornicación, también se hace en el cuerpo. Y vamos a ver lo que dice 1 Corintios 6:18. Ya nosotros le leímos y vamos a detallárselo punto por punto, para que te quede claro, porque de pronto leías, pero no te sentabas a buscar concordancia para ver en qué tú podías estar cayendo. Porque qué tal tú cuidándote tanto los ojos y llevando un evangelio adulterado, o escuchando un evangelio adulterado, y estás creyendo que estás en la verdad. 1 Corintios 6:18. Huí de la fornicación, también la hay espiritual y físico. Esta es física. Huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Yo siempre vivo insistiéndole, cásese, porque la unión libre es fornicación.
Eso se hace en el cuerpo. Huya. No vayas a salir, dejar lo que tú tienes. Vamos a casarnos. A eso es lo que tienes que huir, a vivir en unión libre. Cásate y tendrás una vida mejor. Cristo reinará en tu hogar. Porque eso es un pecado. ¿Qué oración te puede escuchar el Señor? Si Él no oye a los pecadores, ese es un pecado que se hace en la carne, obras de la carne. Que ahí te arrepientes, ahí tú no estás blasfemando, estás obrando en la carne. Porque David cometió adulterio y no lo mandó al infierno, pero se arrepintió y no cometió más adulterio. Hoy te invita el Señor eso, a quitar el adulterio espiritual y físico, a quitar la fornicación física y espiritual. Primera de Tesalonicenses 4:3. Huya. Ese huir no es a dejar la pareja, es a casarte. Salte a casar. Lo puedes hacer por obediencia a la palabra. Yo lo hice por obedecer la palabra, porque sabía que estaba mal, y bien que nos ha ido a partir de que lo hicimos. La vida que agrada a Dios. Ese es el título para sacar este versículo. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. 4-5. Primera de Tesalonicenses, la vida que agrada a Dios. Te volviste cristiano, de bautizarte, haz el otro paso. Bautícese y cásese. Eso lo hice yo y por eso te invito a eso. Hazlo. Cualquiera que hagas con esa mente puesta. Te casas primero o te bautizas, pero haz los dos para que tengas esa vida de santidad. Entonces mire que ahí lo vimos en la parte física. Vamos a la parte espiritual. Apocalipsis 18:3 y el versículo 9. La caída de Babilonia. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y los reyes, el 9, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio. Ese es el sistema religioso mundial que hay. Se está uniendo cada día y van a los reyes. ¿Y los reyes con quién andan? Con ellos. Ese es el sistema religioso. Los mismos reyes o gobernantes son religiosos y están en la fornicación espiritual, porque ellos siguen lo que ellos les dicen, adoraciones de imágenes, creyendo que están en el cielo porque es por obra y no por fe. Tercero, inmundicia. Estamos 17 puntos que tiene las obras de la carne, de otras más que hay, y los que practican esto no heredarán el reino de los cielos. Vamos al tercer punto, inmundicia. Vamos a la iglesia que estaba en Roma. Romanos 1, 21 al 24. Leyendo aprendes. Mira lo que dice la palabra. Romanos 1, 21 al 24. La culpabilidad del hombre. Tú eres el culpable. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Yo siempre he dicho, no esté razonando la palabra, espiritualícela. Y su necio corazón fue entenebrecido, es la mente. Profesan ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, que es la idolatría, o personas vivas,
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, mire, a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, la obra carnal, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Romanos 1, 21 al 27, y sigues leyendo, y te vas a dar cuenta que estos tampoco heredarán el reino de los cielos. Porque la Biblia lo dice. La pregunta, ¿tú lo crees? Entonces viene que el versículo 32 dice, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Dios está llamando, no te está diciendo, sino cambia, transforma tu vida, porque te vas a perder. Entonces, inmundicia. Entonces vamos a Primera de Tesalonicenses 4:7. Yo creo que tú leyendo sales de duda o escuchando y volvemos a la vida que agrada a Dios. Pero vamos al versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Cómo una persona puede decir que vive en santidad porque va a una iglesia, hizo oración de fe, si ni se casa? Vive en adulterio, vive en fornicación o vive en la inmundicia. No quiere cambiar su razón y creerse que lo que dice que él no es, porque es una mentira. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Dios no hizo a Adán y Esteban, hizo a Adán y Eva. Pero usted crea lo que está aquí, no lo que le digan, ni lo que otro quiera inventar. Es la Biblia la que te tiene que orientar día tras día. Vamos a segunda de Pedro para que se dé cuenta usted. 2:10 y el versículo 13. ¿Y a qué se refiere esta escritura? Segunda de Pedro 2:10. Falsos profetas y falsos maestros. Vamos a agarrar el versículo 10 de segunda de Pedro 2:10 y el versículo 13. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Te dicen a ti lo que quieran, nos dicen de todas formas y estamos predicando la verdad. Versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Es un error. Y están dentro de la iglesia. Esos son los falsos y se hacen pasar como la iglesia. Y están contigo. Y tú no sabes que la iglesia está llena de cizaña y de encubiertos que cometen herejías. Cuídese, porque puede estar en una doctrina carnal y no una doctrina espiritual. Si usted ve que maneja ciertas situaciones. Cuarto, lascivia. Volvemos a Romanos 1:27. Lo que leímos, que es la lascivia, el desvarío que hay, el extravío de creerse lo que no son. Romanos 1:27.
Este tiene lascivia. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, ¿ya? Unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Eso se llama lascivia. Actos de hombre con hombre. Lesbianismo. Desvaríos. Desvío, extravío de su vida, a la cual Dios lo diseñó. Entonces, mire, Dios es tan poderoso que ya Él preveía, y nos está hablando a través de Pablo en esta carta. Y vamos a ver cómo se le habló a otra iglesia, la que estaba en Corinto. 2 Corintios 12:21. El aguijón en la carne, dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Aquí te asocia, ¿cuál? La inmundicia, fornicación y lascivia. Y ya te dio lo que es lascivia. Están dentro de la iglesia, pero no se arrepienten. Dios quiere que tú tengas un arrepentimiento, y no importa lo que tú hayas hecho y por donde hayas pasado. Si te arrepientes de verdad, tienes la vida eterna. Vamos a ver qué dice en otra iglesia, a la de Éfeso. Efesios 4:17 al 19. Todo tenemos que darlo bíblicamente. Aquí no vamos a razonar, ni que yo tenga un concepto. Es lo que diga Dios. Créanle a la palabra. Dice, la nueva vida en Cristo. Si tú dices que aceptaste a Cristo, ¿por qué no haces? Si hiciste la oración de fe, supuestamente que es lo que te va a llevar al cielo, pero no haces esto, no has hecho nada. Lo primero es orar, creer en tu corazón, la fe, pero después, ¿en qué ando? Estoy en unión libre, me caso, o me bautizo y me caso. Yo hice así. Yo primero fui y me bauticé, y después dije, ahora me caso, porque yo tengo que quitar estas obras que son de la carne. El orden de los factores no altera el producto. Que usted en su convicción lo haga, sea que haga una cosa o la otra, pero hágalo. Haga las dos cosas. No se ponga a cuestionar que Dios nos dijo, vayan a buscar los casados para bautizarlos. Vayan a buscar toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Después el mismo Espíritu nos redarguye y vaya a hacer la otra parte para que esté bien. La nueva vida en Cristo. Y mire lo que dice 4:17 al 19. Esto después digo y requiere en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿De dónde nos sacó? De allá. Que andan en la vanidad de su mente. Todo está en la mente. Si tú no decides cambiar tu mente, no va a cambiar tu cuerpo. Somos un ser espiritual metido en un cuerpo. El cuerpo va a hacer lo que tú le ordenes. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ahí está el problema. La mente. Ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ignorancia. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, actos sexuales impuros. Se encendieron en la lascivia, se entregaron a la lascivia. Eso es lo que vemos hoy en día. ¿Ya? Y en primera de Pedro 4, era la vida que tú y yo llevábamos antes de conocer esta palabra. Buenos administradores de la gracia de Dios. Vamos a ver si es verdad que tú estás administrando bien tu nueva vida. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Cuál era la vida de nosotros? Gentil. Ahora somos la iglesia de Cristo. Andando en lascivias. Te puedes arrepentir, no importa lo que tú hayas hecho, ni cómo anduviste. Venga el arrepentimiento.
concupiscencia, que es obra de la carne, embriagueces, ¿de dónde me sacó Dios? De ahí. Orgías, y está en el último, de aquí de estos 17 que vamos a ver, sexo desenfrenado, disipación y abominables idolatrías, está en el que viene, el quinto punto. Mire cómo está asociado. Si eres un buen administrador, la gracia de Dios, porque vas a andar en lo que tú no viste ya. Aquí te tiene que estar hablando Dios si estás en la iglesia y todavía cometiendo estas cosas. Arregle su vida con Dios. Idolatría, que es el quinto, que abominables idolatría, obras de la carne. Pero en idolatría les quiero traer algo para que usted se asombre, porque creemos que idolatría nada más son los muñecos que el hombre hace para adorar. Pero te voy a traer una que se llama obstinación. Hoy te puedes obstinar a no cambiar y decir que esto es mentira, que tú no crees a la Biblia. Y entonces, ¿por qué dicen que Dios existe? Si Dios es el que mandó a hacer la Biblia, se la inspiró a estos hombres, como a 40 hombres, y cogió de toda clase para que escribieran lo que él quiso. Primer libro de Samuel 15:23. Vamos a ver esta clase de idolatría. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Puede bajarte de ser un buen cristiano. Te desecha. Porque tú no vas a quitar la obstinación, como tú dices, no como dice la palabra. O como te han enseñado, aunque estén en errores. Busque la palabra y ella lo convencerá. Sepa la ley. Otra, la avaricia. Yo no adoro imágenes ahora porque soy cristiano, pero busqué y monté o una iglesia o predico es por la plata. Entonces vamos a ver lo que nos dice la palabra. Colosenses 3:5. Bueno, ya miramos la obstinación. Vamos ahora a otra clase de idolatría, que no son los muñecos, sino vamos a Colosenses 3:5, que es la avaricia. La vida antigua y la nueva. Ya tú eres nueva vida, ¿por qué vas a vivir en la avaricia? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, ya la pasamos, mire, ¿cómo no la va repitiendo? Impurezas, también lo que hablamos de la impureza, inmundicia. Pasiones desordenadas, quite esas malas pasiones, huya de ellas. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Los idólatras no heredan el reino de los cielos, en la forma que lo hagas. Entonces mire que ya miramos que la idolatría, y lo tuvimos leyendo en Pedro, vamos, no importa, lo volvemos a leer, para que vea que esa era nuestra vida, es para que siempre nos recuerde de dónde nos sacó, o recordemos más bien de dónde nos sacó. Primera de Pedro 4:3, que seamos buenos administradores de la gracia de Dios. Basta ya el tiempo, basta, vuelvo y te lo repito. Quiero hacer énfasis en esto, que basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces y orgía, disipación y abominables idolatrías. Eso sí es lo que eran abominables idolatrías. Obstinación, avaricia, el poco de imágenes, excesivo amor a las personas, menos a Dios. Haga lo que le dice la palabra. Mire que el profeta Ezequiel 23:49, ¿qué nos dice? (23:49)
Y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Es un pecado abominable. Violación al primer mandamiento de las leyes morales de Dios. Violación totalmente. La idolatría en la forma que tú lo hagas. Idolatría a las cosas. Idolatría al trabajo. A tantas cosas que puedes tener idolatría. Para que se den cuenta que no solamente son los muñecos hechos de los hombres. Vamos al 6. Hechicerías. Esta va asociada con la idolatría. Por eso usted ve que el idólatra vive pensando que me están haciendo brujería. Si usted cuando llega a Cristo, usted rompe con todo eso. Entonces vamos a hechicería. Mire que está uno predicándole esto y no se arrepiente. Los brujos no heredarán el reino de los cielos. Los hechiceros. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 9, 20 al 21. Y se va a asociar con una de estas que estamos viendo. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Eso es adoración a demonios. Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de su homicidio, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ¿vio? Ni de sus hurtos. Los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Entonces no queremos escuchar la palabra porque no queremos cambiar nuestra vida. Entonces, en la parte física, se la vamos a llevar ahora a la parte espiritual. Apocalipsis 18, 23. No crea que solamente porque usted diga, ya quité esto, pero de pronto está en un evangelio adulterado o no está viviendo lo que Dios te pide. Apocalipsis 18, 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tu hechicería fueron engañadas todas las naciones. Sistema que se está viendo el falso profeta, haciéndole la plataforma al anticristo, y los jefes emparentando con ellos. Y está hablando de fornicación espiritual. Oiga la palabra. ¿Y sabe qué va a traer eso? Condenación. Vamos a Apocalipsis 21, 8. Cielo nuevo y tierra nueva. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, idólatras, que son los abominables, y homicidas, los fornicarios, no, y que te vas para el cielo, te mueres y te hacen una ceremonia y te vas para el cielo, murió en fornicación, en unión libre, o en adulterio, o en tantas cosas, o era un hechicero. Los idólatras, adorando todo esto, obstinados, ávaros, adorando imágenes, adoración a las cosas, y era su Dios. Y todos los mentirosos, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De esta no nos escapamos nadie. Todos vamos a morir. Pero después viene el juicio. Y va a haber una resurrección de muertos, de buenos y malos. Unos para la derecha y otros para la izquierda. Unos para la nueva tierra, el nuevo cielo, y otros para el lago de fuego. Y será el castigo eterno por los días de los días, con Satanás
el falso Cristo y el falso apóstol o el falso profeta, y aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. La Trinidad satánica, la trilogía satánica: Satanás, el falso profeta y el anticristo, y todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 22:15. Mas los perros, Jesús dijo, no le dé las perlas a los perros. Pablo también dijo, cuídense de los perros. Estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ame y hace mentira. Es la Biblia la que nos dice. Séptimo, estamos en las obras de la carne. Vamos, enemistades. Romanos 8, 6 al 8. Porque lo ocuparse de la carne es muerte, pero lo ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo dice una persona que agrada a Dios teniendo todo esto? Y que Dios también lo oye y es hijo de Dios. Hijo de ira, pero no de Dios. Criatura que es diferente. Entonces, enemistades es enemistad. Santiago 4:4. Y se convierten al cristianismo y siguen adorando al mundo. Las obras del mundo les fascinan, no dejan lo que hacían, lo que les gustaba, tomarse sus traguitos, vivir bajo los rudimentos del mundo. ¿Y para qué te volviste cristiano entonces? La amistad con el mundo. Oh alma, mire cómo trata. Oh almas adúlteras. No le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Porque son almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Eres del mundo o eres de la iglesia? ¿Eres gentil o eres cristiano? No puedes andar en los dos bandos. Vamos al 8, pleitos. Vamos a Proverbios 3:30. Mire cómo nos habla la palabra por donde la agarres. Proverbio 3:30. Mira lo que nos dice. No tengáis pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Trate de huir, huya como cristiano, porque no le queda bien ya. Tiene que amar hasta los enemigos. ¿Para qué va a estar pleitando con nadie? La primera carta a los Corintios 6 al 8, mire lo que nos dice. Como cristiano, entonces, ¿a quién obedecemos? ¿A la palabra? ¿A un concepto humano? ¿O que yo me supongo? ¿O que yo vivo como yo quiero? ¿O me someto a obedecer la palabra? Litigio delante de los incrédulos. Dice Pablo que no les daba vergüenza estar peleando delante de los incrédulos, que pueden decir. Por eso hay gente que no se convierte por tu modo de ser. Dice la palabra, primera de Corintios 6 al 8. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y es una falta. Porque no sufrí más bien el agravio. ¿Por qué no sufrí más bien
el ser defraudado, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Usted sabe lo que es eso. Iglesia peleando en pleitos que parecen más mundanos que cristianos, o no son. Entonces mire que una mala predicación también consiste en eso. Entonces mire lo que le manda Pablo en la primera carta a Timoteo 6. Primera carta de Timoteo 6, 3 al 5. Piedad y contentamiento. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, ¿qué estamos dando? Pleitos, y blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Todo es plata. Ya no se predique ese evangelio de las sendas antiguas, que habla del pecado, de la inmoralidad, de lo que debes de quitar, sino pura plata, negocio, y así es fácil. Entonces mira lo que dice el sabio Salomón. Proverbio 22:10, con respecto a los pleitos. Echa fuera al encarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. ¿Qué haces tú metido en la iglesia viviendo una vida carnal? ¿O qué haces aparentando que eres cristiano pero no cumples esto? ¿Y tú qué haces tolerando al otro? Tiene que haber pleito, porque él nunca va a creer la parte espiritual. ¿Y qué nos dice el sabio Salomón? Vuelvo y te lo leo. Echa fuera el escarnecedor, es de carne, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. ¿Quieres acabarlo? Predícale esto. Siempre invita a que se casen, a que quiten la avaricia. Hábleles el evangelio correcto y verá ver que tiene una congregación que ama, adora y glorifica a Dios, a Jesucristo. Una congregación espiritual. Vamos al 9, celos. Y vamos aquí a Proverbio. Usted sabe el problema que se está viendo, la muerte que hay por los celos. Y son cristianos y viven celando todavía. No hay confianza. Proverbios 6, 34 al 35. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonarán el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Le dé lo que tú quieras darle. El celo desenfrenado es un espíritu inmundo. Lleva a matar o a matarse. ¿Tú lo crees? La Biblia lo está diciendo. Yo lo creo. Primera de Corintios 3:3, que nos habla para la iglesia de Jesucristo. Primera de Corintios 3:3. Colaboradores de Dios. El título. Dice 1 Corintios 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Sí ven? Iglesias carnales que viven bajo celos, y hay hasta celos espirituales.
Entonces mire que ese celo no es bueno. Y mire lo que nos dice Santiago. Santiago 3, 13 al 16. La sabiduría de lo alto, porque hay otra que no es de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contencioso en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y usted sigue leyendo, pero la sabiduría que es de lo alto no tiene eso. Ya usted anda en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría humana, que es terrenal, animal y diabólica, y por eso hay muerte por los celos. Quítelos. Ya usted es cristiano, tenga confianza. Ambos tienen que temerle a Dios para no estar en la infracción del adulterio o haciendo cosas indebidas. 10. Iras. Segunda de Corintios 12:20. Todo lo hemos llevado a través de la palabra que el apóstol Pablo nos habló. Muy poquito hemos agarrado del sabio Salomón. Entonces, 2 de Corintios 12:20. Estamos en la ira. Dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cuando queréis que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia, desórdenes. ¿A dónde estaba metido esto? En la iglesia. ¿Y a dónde sigue metido? En la iglesia. Obras de la carne. Por eso no todo el que me dice Señor, Señor entrará a los reinos de los cielos, dice el Señor. ¿Y por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo te di? Que vivas por el Espíritu y no por la carne. Si eso es lo que eras tú antes de conocer a Jesucristo. Una persona carnal. Entonces en Efesios 4:31 nos sigue hablando a la iglesia. Mire lo que dice la nueva vida en Cristo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hay cristianos que no hablan, sino que gritan. Hay cristianos que todavía dicen, me da una ira, estoy enojado. Quite eso, mi hermano, esa es la carne que lo pone a hablar eso. Tenga mansedumbre, humildad, prudencia, paciencia. Aplíquela, si usted ya la tiene. Aquí nos manda que la quitemos, no que te quedes con ella. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que así no obra Él. Y vamos a probarlo en Santiago 1:19. Entonces, si tú te pones a leer la palabra, vas a ver en qué punto estás tú después de escuchar esta palabra. Dice, hacedores de la palabra. Si eres hacedor o no. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Esto sí debe de hacerlo pronto. Voy a oír de verdad. Tardo para hablar, hable menos y escuche más. Tardo para airarse. ¿A quién debe usted hacer la tardanza? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo va a estar una persona pidiendo justicia teniendo estos atributos? Y pide justicia. Si no está obrando en la ira tuya, no obra la justicia de Dios. Y sales a reclamar pidiendo justicia y vas a hacer daño, porque eso es la carne la que provoca todo eso. Cuando una persona es espiritual no hace nunca esto.
nunca. Ha cambiado su naturaleza. Vamos al 11. Contiendas. Todo eso está en la carne. Obras de la carne. Contiendas. Filipenses 2, 3 y el versículo 14. A la iglesia estaba en Filipo. Humillación y exaltación de Cristo. Eso es lo que debemos hacer, humillando y exaltar a Cristo en nuestra vida, en una vida espiritual, no carnal. No lo vas a conseguir nunca así. Dice la palabra: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Contiendas. Nada haga. Y el versículo 14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Si vas a hacer así, mejor no hagas nada. Hágalo con voluntad, hágalo pronto, como para el Señor y no para agradar a los hombres. Si te vas a estar quejando y murmurando y peleando, estando en la obra de Dios, de nada te sirve. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra en 2 de Timoteo 2, 23 al 26. Un buen soldado de Jesucristo, un buen obrero aprobado. Entonces dice 2. ¿Quieres ser un obrero aprobado? Hazlo todo así como está pidiendo. 2 de Timoteo 2, 23 al 26. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Mire, obra de la carne. Esas discusiones que usted oye, que yo sí sé, que esto, que hizo otro. Aplique la palabra, hombre. Usted se está peleando tanto. Ese se vuelve un filósofo y no un obediente. ¿Ya? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Quién trabaja la carne? Satanás. ¿Quién trabaja el Espíritu? El Espíritu Santo. ¿A quién le crees? ¿Cómo vives? ¿Por el fruto del Espíritu o por las obras de la carne? No hay dos. Hay dos, no hay tres ni cuatro. Eres de uno, eres del otro. No puedes estar mezclando una cosa con la otra. Entonces miramos contiendas. Vamos al 12. Disensiones. Mateo 10:35, para que nos dé claridad algo aquí. ¿Por qué se forman en los hogares las contiendas o las divisiones cuando usted verdaderamente acepta a Cristo? Jesús nos los previno. Vamos a ver. Jesús causa de división. Mateo 10. Vamos a leerlo del 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Cuando tú aceptas verdaderamente a Jesús, comienza el carnal a pelear contigo. Y eso pasaba con Ismael e Isaac. Uno nació de la carne, que era por medio de Agar, siendo del mismo padre, pero el otro nació de la mujer espiritual, naciendo de Abraham ambos, pero el uno perseguía al otro.
¿Y quién te persigue a ti? El carnal. El que vive en la carne, aunque te metió una doctrina, es carnal. Y está peleando y no acepta lo que tú dices. ¿Qué va a aceptar si esta palabra más bien lo ofende? Porque no quiere cambiar su modo de ser. Entonces vamos a ver dónde encontramos las disensiones otra vez. Primera de Corintios 3:3. Nos toca volver a dejar leer para que usted quede bien empapado y para que vea que no salió de otra parte sino de aquí. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celo, aplica una de las anteriores, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Bien claro que nos habló en esta palabra. Y mire que en 1 Corintios 11:19, ¿cómo te das tú cuenta que en la iglesia se maneja esta tipología de personas? Y más que espirituales. 1 Corintios 11:19 dice la palabra: abusos en la cena del Señor. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Vio? No reprobados, sino aprobados. Y las va a ver, y ahí es donde se da cuenta usted quién es el carnal y quién es el espiritual. Y es necesario que esto lo haya, porque la cizaña no se puede arrancar, hay que dejarla que crezca con el trigo. Vamos a un punto 13, herejías. Vamos a Hechos 24:14. Dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Cómo le llama el carnal o el religioso a uno? Que somos herejes, iglesias de garaje. Eso es pura carne, pura religiosidad, y están dentro de la iglesia. Te llaman arcaico, te llamas que estás desenfocado, porque ellos quieren que tú les hables los deseos de la carne, pero cuando tú le hablas los deseos del espíritu, a ellos no les va a gustar. Nunca van a estar de acuerdo contigo. ¿Y sabe a dónde se da? En las doctrinas falsas, en los encubiertos, en los falsos maestros, en los falsos apóstoles o profetas. Vamos a la segunda carta de Pedro, 2 del 1 al 3. ¿Y quiénes son? Falsos profetas y falsos maestros, para poder agarrar esto. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Quién hace eso? El carnal. Herejías. Ya nos los habló allá el punto 2.13. ¿Ya? Herejías, que es el que estamos dando. Ya nos los habló en Hechos 24:14. Y son destructoras, ¿se oyó? Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Eso es lo que vemos. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ellos no aceptan. Ellos están en lo que están. Ellos más bien van en contra de ti. Y te dicen de toda clase de palabrerías que quieren decir.
Vamos al 14, envidias. Mire todo lo que da la carne, las obras de la carne. Envidias. Romanos 1:29. Volvemos a Romanos. Dice: estando atestado de toda injusticia, fornicación, vuelve y lo menciona, perversidad, avaricia, ya también lo digo, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Dónde se encuentran? Dentro de la iglesia, porque esta carta no es para el mundo, esta carta es para una iglesia. Y mire que ahí mismo en Romanos 13 al 14, para que vean que ustedes que son deseos o provisión para la carne. Dice la bendita palabra: Romanos 13 al 14. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, que es otro pecado, y borracheras, eso es de la carne, no en lujurias, otro agregantes, y lascivia, vuelve y lo repite, no en contienda, aquí aparece también, y envidia, ya también, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Mire, todo esto es de la carne. Pero no crea que es el cuerpo, es la mente carnal, que hace que tu cuerpo haga todo eso. Si tienes la mente espiritual, vas a hacer lo que te pide la mente espiritual. Tienes la mente de Cristo, vas a dejar todo esto. Filipenses 1:15. Filipenses, la iglesia estaba en Filipos 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Que tú seas el espiritual, que lo predicas de buena voluntad, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto y no enseñoreándote de las ovejas, como le dijo Pedro en primera de Pedro 5, del 1 al 4. Él cumplió fielmente lo que Cristo le pidió. No tomando señorío, tomando propiedad de las ovejas, porque no son tuyas. Y predíquele con ánimo pronto, no por ganancia deshonesta, no porque sea plata todo. Tito 3:3, y de la sana doctrina. Dice: porque nosotros, justificados por gracia, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleite diversos, viviendo en malicia, envidias, aborrecibles y aborreciéndonos uno a otro. ¿En qué tema estamos? Envidia. ¿Cómo eran nosotros? Envidiosos. ¿Cómo vamos a llegar al cristianismo siguiendo con la misma envidia, hombre? Con borracheras, con cosas que no le agradan al Señor. Cambie su naturaleza, está a tiempo de hacerlo, arrepiéntase. 15. Homicidios. Vamos a primera de Juan 3:15. Tú escuchas esto y vas a encontrar que Dios te manda a que te arrepientas, no importa lo que hayas hecho. Homicidios, obras de la carne. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Homicidio físico y espiritual. Con aborrecerlo ni siquiera lo has tocado, y ya eres un homicida para Dios. Vio lo delicado que es esto, y vea lo que es la gracia. Te estás prestando atención a la palabra, que de pronto tú puedes estar declarando cosas que no debes de declarar. ¿Por qué no lo matan? Y ya lo tienes en la mente. Lo aborrezco, ni lo perdono ni después de muerto. Te vas a condenar.
Quite todas esas frases de su vida. Vamos a ver lo que nos dice en esto de los homicidas. Pero Dios nos manda que nos arrepintamos. Estás a tiempo de hacerlo. Si oyes esta palabra, no importa lo que estés haciendo o lo que hayas hecho, arrepiéntete. Vamos a lo que dice en Apocalipsis 9:21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Ahí está. ¿Cómo te ha venido repitiendo la Biblia? En un versículo a veces te menciona 3 de las que ya estamos diciendo, o 4, o 2, o te lo vuelve a repetir. Arrepiéntete. Hay solución para esto. No importa lo que estés haciendo, lo que hayas hecho, o lo que pensabas hacer, arrepiéntete. Vamos al 16, borrachera. Que muchos dicen, yo también soy hijo de Dios, y lo están haciendo dentro de la iglesia. Vamos a Mateo. ¿Qué dijo Jesús de las señales de los últimos tiempos? Encierra el capítulo 24. Guerras, terremotos, hambre. Entonces también menciona de la venida del Hijo del Hombre. Y vamos a agarrar el versículo, capítulo 24, 48 al 51. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Qué están diciendo? Desde que dicen que viene y no viene. Pero no están viendo las señales que se están ahora acelerando cada día más. Y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A dónde lo va a poner? Con los hipócritas. Y allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Qué estás esperando para cambiar? Cambia, iglesia. Vamos a Romanos, a repetirle otra vez Romanos 13, 13 al 14, para que vea cómo nos habla de la borrachera. Pero tú ni que te vas para el cielo y estás en la iglesia porque hiciste la oración de fe o te bautizaste, pero sigues haciendo esto. No has cambiado. Tienes que regenerar tu vida desde hoy. Pero escucha la palabra, ponla en práctica. Romanos 13, 13 al 14. Andemos como de día, honestamente, sea honesto, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Creo que bien claro nos habla. Y mire lo que dice 1 Corintios 5, 11. Usted mire la palabra. Y no se ande llamando cristiano, sea cristiano. No ande, porque a Dios usted no lo puede engañar. Usted puede engañar a un pastor, pero no a Dios. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios. Un caso de inmoralidad juzgado. Ya leímos el caso de él, pero vamos al versículo 11. Más bien escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano. Es que se llama, pero no es. Esto hay que entenderlo bien, porque si no, no estarías con ninguno. ¿Ya? Llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, que es idolatría, no se ha casado, pero dice que es hermano. Idólatra, ¿cómo le vas a llamar hermano al idólatra si no lo quiere quitar? O maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Qué tal le parece? Lo que es la palabra maravillosa. Y vamos a Apocalipsis para que veas que no va a heredar el borracho. Pero tenemos que leer todo para que vean que sigue insistiendo y nos va detallando uno por uno. Entonces Apocalipsis 21, 8.
Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, los cobardes, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos esos tendrán que ir a la parte que está contemplado para todos aquellos. Y vamos al último, orgías, desenfreno sexual. Ya se lo mencionamos anteriormente. Y vamos a 1 de Pedro 4:3, orgías. Quizás no te habías sentado a buscar esto así. Lo leías, pero no te quedabas mirando. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. 17 obras de la carne, y todavía faltan más, para que vea cómo está. Pero a todo le buscamos solución. Vamos a la primera solución: vivir por el Espíritu. Vamos a Romanos 8, 12 al 14. Romanos 8, 12 al 14. Viviendo en el Espíritu. Así que, hermanos, deudores somos, no dice gentiles. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si ve que el carnal no es hijo de Dios, criatura. Pero el que vive guiado por el Espíritu Santo es hijo de Dios. Y cuando yo soy guiado, se acabó la borrachera, se acabó el adulterio, la fornicación. Todas estas situaciones se acaban. 17 o más se acaban. Porque hay que crucificar la carne. ¿Está dispuesto a crucificarla? Vamos a ver lo que dice Gálatas 5:24. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Solución: vivir en el Espíritu. Y cuando comienzas a vivir en el Espíritu, crucifica día tras día esto. Y más que hoy te he hablado, lo vas a hacer más rápido. Entonces, iglesia, concluimos esta palabra y vamos a 1 Corintios 6, 9 al 11. Aquí hay otros agregantes. Entonces, no soy yo, es Cristo el que mandó a escribir todo esto, Jesucristo, el Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados. Primer punto, nos lavó. Habéis sido santificados, somos santos. Y habéis sido justificados, nos justificó. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sin el Espíritu no hay reino. En la carne te pierdes. Aunque estés en la iglesia y vives una vida de esta, y todavía diciendo que no estás preparado, ni para bautizarte, ni para casarte, ni para quitar el adulterio, ni quitar estas situaciones que viste aquí.
y todavía dices que te vives airando porque no lo quitas. Si eres el santo que ya fuiste lavado. Por eso la iglesia está llena de es. Aquí dice, eran algunos de ustedes, y el que no hacía una cosa hacía la otra. Pero ya Él nos lavó, nos santificó y nos justificó. Entonces, iglesia, gracias por su atención prestada. Envíe este mensaje a muchos que lo necesitan. Entonces, oremos esta palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y con la ayuda de tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Hemos podido vencer, crucificar los deseos carnales que antes teníamos de conocerte. Gracias por eso, Señor. Por eso te pedimos que la iglesia en la fe a nivel del mundo crezca más y la iglesia pueda escuchar este mensaje también. Si algunos están cometiendo esto o no han hecho esto, lo puedan hacer. Y oramos por la familia en carne. Vio que oramos por eso, por la familia en carne, porque en la familia tenemos tantos que hacen una cosa o hacen lo otro y no se han arrepentido de sus pecados. Oramos por ello. Oramos por las autoridades, porque es nuestro deber, por las viudas, los huérfanos. Oramos, Señor, por los que están presos en las cárceles y fuera de las cárceles, presos en vicio de la carne, para que puedan arrepentirse y ganar la vida eterna. Oramos, Señor, por los enemigos, los que nos ultrajan y nos persiguen, porque andan en la carne. ¿Quiénes nos persiguen? Los que viven en la carne. Ismael perseguía a Isaac, porque uno nació bajo el espíritu, otro bajo la carne. Señor, ayúdanos a nosotros a cada día orar más para que puedan convertirse muchos al Espíritu de Dios y salgan de esos deseos de la carne que los llevan a pecar contra ti. Gracias, Señor. Gracias te damos. Te pedimos, Señor, que nos ayude cada día más a orar por el cuerpo médico, a orar por los enfermos, a orar por aquellos que andan en cuestiones carnales que no te conocen y puedan llegar al arrepentimiento. Por eso te hemos orado con mucho amor y ponemos esta palabra bajo el Padre, bajo el Espíritu Santo, a través de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios y a Jesucristo y al Espíritu Santo. Amén y amén.